El sol del mediodía quemaba el asfalto de la carretera secundaria que serpenteaba por las afueras de Sevilla. Cuando doña Carmen, con las manos temblorosas en el volante, detuvo el viejo Fiat junto a un olivar abandonado. Bajó del coche, abrió la puerta trasera y sacó a los dos niños de 4 años. Gemelos idénticos con ojos grandes y cabello rubio heredado de quién sabe dónde. Dejándolos sentados en el polvo con solo una mochila raída entre ellos. «Quedaos aquí. Vendrá alguien bueno», murmuró antes de subir de nuevo al auto y acelerar, dejando atrás sus sollozos que se perdían en el viento seco, sin mirar atrás ni una sola vez. Los niños, Mateo y Lucas, no entendían nada. Habían despertado esa mañana en la casa de su abuela, con el aroma de café y pan tostado. Pero ahora el mundo se reducía a ese borde polvoriento donde el calor les pegaba la ropa al cuerpo. Mateo, el más valiente, tomó la mano de su hermano y empezó a caminar hacia la sombra de un olivo. Pero Lucas lloraba en silencio, preguntándose por qué la abuela, que siempre les contaba cuentos de santos y demonios, los había dejado solos. Horas después, un camionero los encontró, deshidratados y asustados, y llamó a la policía. En el hospital de Sevilla, donde los atendieron esa misma tarde, el médico de guardia sacudió la cabeza al ver sus caritas idénticas. Son gemelos. Pero no hay rastro de familia. La abuela que mencionan, parece que huyó. La noticia corrió como pólvora por los pasillos. Y pronto llegó a oídos de Javier Ruiz, un trabajador social de 32 años. Alto y atlético con cabello castaño y ojos verdes que escondían una vida de batallas internas. Javier había dedicado su carrera a casos como este. Niños abandonados por familias rotas por el alcohol, la pobreza o, en su experiencia personal, por secretos inconfesables. Pero algo en esos gemelos le removió el estómago, su parecido con fotos antiguas que guardaba en un cajón. Fotos de un amor prohibido que su propia familia había enterrado. Javier se acercó a la habitación donde los niños jugaban con bloques de plástico bajo la vigilancia de una enfermera. Mateo levantó la vista primero, con una sonrisa tímida que le recordó a Javier su propia infancia en un pueblo conservador de Andalucía, donde ser diferente significaba ser invisible. Hola. Soy Javier. ¿Queréis contarme qué pasó?, preguntó con voz suave, sentándose en el suelo para estar a su nivel. Lucas, más reservado, se acurrucó contra su hermano. Pero Mateo habló. Abuela dijo que éramos malos. Como el hombre del que no se habla. Javier sintió un escalofrío. Ese hombre del que no se habla era un eco de su pasado. Un fantasma que su hermana mayor, la madre de estos niños, había intentado borrar. La investigación policial avanzó rápido. Doña Carmen, la abuela, fue localizada en su casa de Sevilla, fingiendo demencia ante los agentes. No sé de qué hablan, balbuceó. Pero las pruebas eran irrefutables: huellas en el coche, testigos en la carretera. En el interrogatorio, soltó la verdad como veneno: esos niños son fruto del pecado. Su madre los tuvo con un hombre casado. Pero peor aún, ese hombre era un desviado. Los abandoné para salvar sus almas. Javier, al leer el informe, sintió que el mundo se tambaleaba. Ese desviado era el mismo. O al menos, el hombre con quien su hermana había conspirado en un engaño familiar que ahora explotaba.
Años atrás. En 2018. Javier había confesado a su familia su orientación sexual. Su padre, un militar retirado, lo echó de casa con un puñetazo que le rompió la nariz. Su madre lloró en silencio. Pero su hermana Elena, ambiciosa abogada de 28 años entonces, vio una oportunidad. Elena estaba embarazada de un affair con un colega casado. Pero el escándalo la destruiría en su círculo conservador. «Ayúdame, Javier», le suplicó una noche en un bar de Madrid, donde él se había mudado para escapar. «Di que eres el padre. Nadie sabrá la verdad. Y yo te debo la vida». Javier, herido y solo, aceptó, pensando que era un acto de amor fraternal. Firmó papeles. Apareció en ecografías. Pero nunca tocó a Elena. Los gemelos nacieron. Y la familia fingió normalidad, borrando al verdadero padre. Un hombre anónimo que desapareció tras el affair. Pero doña Carmen siempre sospechó. «Ese Javier es un maricón», murmuraba en misa. Y cuando Elena murió en un accidente de coche 2 años después, la abuela tomó la custodia. Javier, excluido por su pecado, solo podía visitar en secreto. Hasta que Carmen lo cortó por completo. Ahora, con el abandono, todo salía a la luz. Javier se sentó en su oficina esa noche, mirando fotos de los gemelos en su teléfono. ¿Cómo reclamarlos sin revelar el secreto? Si admitía la verdad, la familia lo crucificaría. La sociedad lo juzgaría por el engaño. Pero dejarlos en el sistema de adopción significaba perderlos para siempre. El teléfono sonó, era su pareja. Marcos. Un profesor de 30 años con cabello negro y ojos marrones, que lo esperaba en su apartamento de Madrid. «Vuelve a casa, Javi. No puedes salvar a todos». Pero Javier sabía que estos no eran todos, eran suyos. De alguna forma torcida. La decisión lo atormentaba. Al día siguiente, en la comisaría, Javier se presentó como el tío lejano. La policía lo miró con escepticismo. Pero los gemelos, al verlo, corrieron a sus brazos. «Tío Javi», gritó Mateo. Y Lucas sonrió por primera vez. Doña Carmen, en custodia, lo miró con odio desde el otro lado del vidrio. «Eres el demonio que arruinó esta familia». Javier no respondió. Pero en su mente, el conflicto rugía, era él el villano por mentir. O la sociedad que lo obligaba a esconderse. Mientras llevaba a los niños a un hogar temporal, sintió el peso de la traición familiar. Marcos lo esperó en la puerta, con una mirada de preocupación. «Esto nos va a costar caro», dijo. Y Javier asintió, sabiendo que el precio apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de burocracia y emociones contenidas. Javier solicitó la custodia temporal de los gemelos, alegando parentesco sanguíneo a través de su difunta hermana. El juez, un hombre mayor con bigote gris en un tribunal de Sevilla, lo escrutó con ojos críticos. «Señor Ruiz, su estilo de vida es adecuado para criar niños». Javier tragó saliva, sintiendo el estigma como un puñal. En España, las leyes habían avanzado desde la legalización del matrimonio igualitario en 2005. Pero en Andalucía profunda,
Los prejuicios persistían como raíces en la tierra seca. Soy gay. Señoría. Pero eso no me hace menos padre. Respondió con voz firme. Aunque por dentro temblaba. Marcos. Sentado en la audiencia. Le apretó la mano bajo la mesa. Un gesto silencioso en medio del escrutinio. Doña Carmen. Liberada bajo fianza. Montó una campaña familiar contra él. Llamadas de tíos y primos inundaron su teléfono. Deja a los niños en paz. Pervertido. Elena nunca quiso que supieran de ti. Javier colgó una y otra vez. Pero cada palabra horadaba su confianza. En casa. Con Marcos. Las discusiones se intensificaban. Javi. ¿Y si revelamos la verdad? Que no eres el padre biológico. Pero que Elena te usó como tapadera. Marcos. Siempre lógico. Con su complexión delgada y ojos marrones que reflejaban empatía. Intentaba razonar. Pero Javier negaba, eso destruiría su memoria. Y a mí me acusarían de fraude. La noche se llenaba de insomnio. Javier paseando por el salón de su apartamento en Madrid. Donde habían construido una vida discreta. Lejos de los ojos juzgadores. Los gemelos. En el hogar temporal. Preguntaban por él en cada visita. Mateo. Extrovertido. Dibujaba familias con 2 papás. Lo que alarmaba a las cuidadoras conservadoras. Lucas. Más introvertido. Se aferraba a un peluche que Javier les había regalado. Susurrando, tío Javi viene pronto. Javier luchaba por no quebrarse al verlos. Pero el conflicto interno lo devoraba, estaba reclamándolos por amor. O por redimir su propia soledad. Una tarde. En un parque de Sevilla. Mientras jugaban en los columpios. Mateo preguntó, ¿por qué abuela nos dejó? ¿Somos malos? Javier se arrodilló. Con lágrimas en los ojos. No. Sois perfectos. Abuela. Tiene miedo de lo diferente. Pero en su mente. El eco de su propia infancia resonaba, su padre gritándole maricón, al descubrirlo besando a un chico en el instituto. La presión familiar culminó en una reunión en la casa de doña Carmen. Javier acudió solo. Dejando a Marcos en Madrid para evitar más escándalo. La abuela. Rodeada de parientes. Lo enfrentó, tú infectaste a Elena con tus ideas. Esos niños necesitan una familia normal. No un par de desviados. Javier estalló, yo no soy el padre biológico. Elena mintió para cubrir su afer. El silencio cayó como una losa. Tíos murmuraron. Primos lo miraron con desprecio. Doña Carmen sonrió victoriosa, lo sabía. Eres un mentiroso. Ahora perderás todo. Javier salió temblando. Sabiendo que había cruzado una línea. En el tren de vuelta a Madrid. Llamó a Marcos, lo confesé. Todo se derrumba. Marcos. Con voz calmada. Respondió, entonces luchemos por la verdad. Pero Javier sentía el precio, la familia lo repudiaba. Y los gemelos podrían terminar en adopción. Al llegar a casa. Marcos lo abrazó. Pero la tensión crecía. Esto afecta nuestra relación. Javi. La prensa podría enterarse. Javier Nadid. Pero en su interior. El dilema moral lo carcomía, ¿valía la pena sacrificar su paz por los niños? Días después.
Un periodista local publicó la historia: abandono de gemelos, el tío gay reclama custodia en medio de secretos familiares. Los comentarios en redes ardían: los niños necesitan padres normales. Apoyo al tío. La abuela es una loca. Javier leyó hasta el amanecer, sintiendo la sociedad dividida como un espejo roto. Marcos, al verlo, decidió actuar. Contactó a un abogado especializado en derechos LGTB. No estás solo, dijo. Pero Javier sabía que cada paso costaba un pedazo de su alma. La audiencia final se acercaba. Javier preparó su testimonio, repasando noches enteras los errores del pasado. Recordaba cómo, tras el nacimiento de los gemelos, Elena le había prometido: serás su padrino, su protector. Pero la muerte de ella en ese accidente de coche, causado por conducir ebria tras una pelea con su amante, lo dejó expuesto. Ahora, con los niños en juego, Javier enfrentaba la elección: retirar la custodia y preservar su vida con Marcos, o pelear y arriesgar el rechazo total. En una cena tensa, Marcos planteó: si ganamos, ¿estamos listos para ser padres? Para las miradas en el colegio, ¿las preguntas? Javier lo miró, sintiendo el amor que los unía, pero también el miedo. Sí, porque ellos merecen saber que el amor no es pecado. Pero en el fondo, dudaba si su decisión era altruista o egoísta. La sala del tribunal en Sevilla bullía de tensión el día de la audiencia. Javier, vestido con traje gris, se sentó junto a su abogado, sintiendo las miradas de la familia desde el otro lado. Doña Carmen, con rosario en mano, testificó primero: ese hombre es una vergüenza. Abandoné a los niños para protegerlos de su influencia maligna. El juez frunció el ceño, pero los murmullos de aprobación de parientes conservadores resonaron. Javier, al subir al estrado, respiró hondo. Señoría, no soy el padre biológico, pero fui la figura paterna que Elena eligió. La abuela los abandonó por prejuicios homófobos. Reveló documentos, actas de nacimiento falsificadas, correos de Elena confesando el engaño. El escándalo estalló, la prensa fuera del edificio clamaba por detalles. Marcos, testigo clave, declaró con voz serena: vivimos una vida estable en Madrid. Podemos darles amor a Mateo y Lucas. Pero el abogado de la abuela contraatacó: ¿no es inmoral que dos hombres críen niños? ¿Qué ejemplo darán? Javier sintió la puñalada, recordando su juventud en el pueblo, donde amigos lo abandonaron tras su salida del armario. Fuera, manifestantes pro LGTB y anti-gay chocaban, reflejando el cisma social en España, donde el progreso legal chocaba con tradiciones arraigadas. Al salir, un reportero le gritó: ¿es esto una cruzada personal? Javier ignoró. Pero en su mente, el conflicto rugía: ¿estaba usando a los niños para validar su identidad? De vuelta en Madrid, la espera del veredicto fue agonizante. Javier visitaba a los gemelos en el hogar, donde Mateo preguntaba: ¿viviremos contigo y tío Marcos? Lucas, más callado, dibujaba casas con arcoíris, un símbolo inocente que Javier interpretaba como esperanza. Pero las llamadas anónimas empezaron: maricón, deja a los niños, Marcos, protector. Instaló alarmas. Pero la paranoia crecía. Una noche,
Discutiendo. Marcos explotó. Esto nos está destruyendo. ¿Vale la pena? Javier. Herido. Respondió, son mi familia. Marcos se fue a caminar, dejando a Javier solo con sus demonios. Al volver, se abrazaron, lo siento. Te amo. Pero el precio es alto. Javier Nadid. Sabiendo que su relación pendía de un hilo. El veredicto llegó, custodia temporal para Javier. Con supervisión. Doña Carmen apeló, gritando herejía, en el tribunal. Javier recogió a los gemelos esa tarde, llevándolos a Madrid. En el coche, Mateo cantaba. Lucas observaba el paisaje. Pero en casa, la adaptación fue dura. Los niños extrañaban rutinas. Y Javier, inexperto, luchaba con horarios. Marcos ayudaba. Pero el estrés lo hacía distante. Una tarde, en el parque, un vecino murmuró, esos pobres niños con dos papás. Javier confrontó, mejor dos papás amorosos que una abuela abandonadora. Pero por dentro, el daño acumulaba. La apelación trajo más revelaciones. Doña Carmen presentó cartas antiguas de Javier a un exnovio, exponiendo su vida privada. Prueba de inestabilidad, alegó. Javier, furioso, contraatacó con pruebas de abuso emocional de la abuela. El juez, progresista, inclinaba la balanza. Pero la sociedad opinaba en foros, los gays no deberían adoptar. Javier leyó comentarios hasta enfermar, cuestionando su moral. ¿Era correcto imponer su mundo a los niños? Marcos. En terapia de pareja que iniciaron, confesó, temo perderte en esto. Javier. Tocado. Prometió equilibrio. Pero el sacrificio era evidente, amigos se alejaban. Trabajo sufría. Una crisis estalló cuando Mateo, en el colegio, peleó por defender mis dos papás. Javier, al recogerlo, sintió culpa. Lo siento. Hijo, murmuró, usando hijo por primera vez. En casa, discutieron con Marcos, esto es lo que temía. Pero un abrazo de Lucas, diciendo, te quiero, papi, solidificó su resolución. Javier decidió pelear hasta el final, sabiendo que cada victoria costaba heridas. La familia extendida lo desheredó. Pero él ganaba aliados en comunidades LGTB. El alto trago aumentaba, preparándose para el clímax judicial. La apelación final en el Tribunal Superior de Madrid fue un campo de batalla. Doña Carmen, envejecida por el estrés, testificó con lágrimas, quería salvarlos del pecado que destruyó a mi hija. Javier, al responder, expuso el ciclo de prejuicios, el verdadero pecado es el odio que nos obliga a mentir. El juez, una mujer joven, escuchaba atenta. Marcos, a su lado, susurraba apoyo. Fuera, protestas, pancartas de familia tradicional, contra el amor es amor. Javier sintió el peso histórico, como si representara a miles en España luchando por derechos. El veredicto, custodia permanente para Javier y Marcos. Doña Carmen colapsó, gritando, Dios os juzgará. Javier,
Aliviado. Abrazó a los gemelos en el pasillo. Pero la victoria era agridulce, la abuela. Convicta por abandono. Enfrentaba prisión. En casa. Celebraron con pizza. Pero Javier lloró en privado, lamentando el puente quemado con su sangre. Marcos, consolándolo, dijo, hicimos lo correcto. Sin embargo, las secuelas persistían, los niños en terapia por trauma. Javier lidiando con ansiedad. Meses después, la vida se normalizaba en Madrid. Mateo y Lucas florecían, llamando a Marcos, papi 2. Pero sombras quedaban, visitas supervisadas a la abuela, donde ella murmuraba rezos. Javier reflexionaba en caminatas solitarias, ¿había traicionado a Elena al revelar el secreto? ¿O liberado a los niños de mentiras? Marcos. Su ancla. Lo recordaba, el amor cuesta. Pero vale. Una noche. Tras una pelea escolar por bullying homófobo, Javier confrontó al director, enseñen tolerancia. El cambio social era lento. Pero su familia era prueba viva. Años pasaron, los gemelos crecían, preguntando sobre su origen. Javier contó la verdad con cuidado, vuestra madre os amaba. Pero la sociedad nos obligó a decisiones duras. Mateo, adolescente, abrazó su identidad, Lucas, más reservado, exploraba la suya. Javier y Marcos, casados ahora, miraban atrás, el abandono, las mentiras, las batallas. El precio, aislamiento familiar. Pero ganancia, una familia auténtica. En una cena familiar, Javier propuso un brindis, por las elecciones que nos definen. Fue correcto que Javier reclamara a los gemelos, exponiendo secretos familiares y desafiando prejuicios. ¿O debería haber priorizado la paz social y dejado que el sistema decidiera su destino?